En el año 1979, un predicador musulmán chií, el ayatolá Ruhollah Khomeini, desencadenó desde el exilio una revolución en su país que depuso al último monarca persa, el Shah Mohammad Reza I. Destronó de esta forma a la dinastía Pahlaví, que hacía gala de ser heredera del imperio persa de Ciro el Grande, y fundó en su lugar la República Islámica de Irán. No fue la primera vez que un ayatolá, que vendría a ser un fiel teólogo de la doctrina del Corán, intentaba perturbar a la dinastía reinante. A fines del siglo XIX, el clero musulmán militó políticamente en favor de un boicot a la producción de tabaco, buscando impedir la intervención de Gran Bretaña y del Imperio Ruso de los Zares. En 1896, un activista musulmán asesinó en un atentado al Shah Nasreddin I de la dinastía de los Qajar por su constante acercamiento a los ingleses. En 1906, los líderes religiosos también encabezaron una revolución constitucional, donde proclamaron un parlamento y una constitución. Tanto el parlamento como la constitución, la república e incluso el nacionalismo ya eran parte de la agenda del chiismo local, que aunque despotricaba contra Occidente, de alguna manera copiaban las demandas modernas de terminar con las monarquías. Los ánimos revolucionarios sufrieron un retroceso durante la Primera Guerra Mundial, principalmente por la intervención británica, que se adueñó de los recientes pozos petroleros descubiertos en el sudoeste iraní. La intromisión se exacerbó en la Segunda Guerra Mundial, cuando estadounidenses y soviéticos se repartieron directamente el país. Pero en gran medida, la dinastía persa de los Pahlaví estuvo alineada mayormente a Estados Unidos, quien impidió todo tipo de revuelta islámica, como fue el caso de 1953, cuando un popular ayatolá llamado Abul Qasem Kashani había tomado el poder del parlamento. La CIA actuó en consecuencia y dio un golpe en Teherán, disolvió el parlamento y encarceló a Kashani, quien moriría ya en prisión en 1962. Los intentos revolucionarios de instaurar una república islámica parecían haberse evaporado en Kashani y bajo una severa represión militar interna. Pero ni bien Estados Unidos descuidó a la nación persa mientras salía derrotado de Vietnam y trataba de mostrar al mundo una administración menos beligerante en Oriente, un nuevo líder religioso, el ayatolá Khomeini, logró dar el golpe definitivo en 1979. Hoy en Historiopolis recorremos el camino que derivó en la actual República Islámica de Irán, un estado teocrático capaz de plantarle cara tanto a Israel como a Estados Unidos, y que surgió, como tantas otras naciones modernas, tras destronar a una monarquía. Pocas monarquías a lo largo de la historia tuvieron tanto tiempo de vida como la de los persas. La última familia reinante de Persia fue la casa de Pahlaví, y su último rey fue Mohammad Reza I, quien tuvo que abdicar en 1979 tras la revolución del ayatolá Ruhollah Khomeini. Mohammad Reza sabía muy bien la historia de su pueblo, y aún en la década de los 70, cuando no se observaba semejante crisis como la que se puede observar hoy, aún hacía gala de su rica historia. En 1971, es decir, 8 años antes de ser depuesto, el emperador iraní organizó una mega fiesta en Persépolis, en la antigua ciudad de Ciro el Grande. Lo hizo en conmemoración del 2500 aniversario del Imperio Persa, aquel que se extendía desde el río Nilo hasta la India. La cuenta no daba exactamente 2500 años, todo hay que decirlo, daba un poco menos, pero aquello era irrelevante para el Shah Mohammad. Muchas figuras de la realeza mundial, incluyendo la europea, asistieron a la fiesta, que tuvo más de 600 invitados y se extendió durante 3 días. Mohammad Reza Pahlaví, a pesar de la diferencia de fechas, no hacía mal en recordar la historia de su pueblo. Los persas realmente fueron una potencia dominante en la antigüedad. Aquellos recuerdos, a partir de la revolución iraní, ya no existen más en la cabeza, en la mente de sus gobernantes republicanos, que solo tienen como objetivo gobernar bajo la prédica del chiismo teocrático.
es decir, bajo el gobierno de un líder musulmán. Para quien no tienen claro esto, lo aclaro. Imagino que los que escuchan Historiópolis ya lo saben, pero el chiismo es una rama del Islam contraria al suniismo, que es la rama mayoritaria del Islam. Los persas se caracterizaron desde inicios de la era moderna, incluso desde más atrás, de profesar el chiismo. A pesar de esta teocracia que hoy tenemos en Irán, a pesar de todo, los iraníes eligen presidente cada 4 años, aunque obviamente el presidente, el candidato, debe cumplir los requisitos de la Constitución, que obligan al pretendiente a ser un fiel seguidor del chiismo, obviamente. Por cierto, sí, Irán tiene una constitución, la tiene porque al fin y al cabo, su forma de gobierno es una democracia republicana, basada en una constitución y bastante orientada en los modelos de Occidente, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Claro, combinada con la teocracia y con el fanatismo religioso, si se quiere. Esto fue lo que surgió a partir de 1979, lo de la revolución iraní. Pero la constitución y el parlamento data de antes, existen en Irán desde 1906. Lo que vamos a ver ahora entonces es todo ese largo camino que derivó en la Revolución Republicana de Irán, que hasta le cambió el nombre al país porque antes era más conocido como el Imperio Persa o como el Estado Persa. Pero bueno, antes es necesario hacer un breve inciso, un breve repaso de lo que realmente tiró abajo, ¿no? La Revolución iraní de Khomeini. Tiró abajo una monarquía de 2500 años de historia. En la antigüedad, entre los siglos VI y IV a.C., el imperio persa de Ciro el Grande, de Ciro II el Grande y posteriormente de Darío el Grande, llegó a ser la potencia hegemónica de Oriente, abarcando desde el Hindu Kush en Afganistán hasta el mar Mediterráneo, dominando Egipto y la verdad ya con varios pies en Europa, desafiando a los griegos también. La dinastía igualmente, la dinastía de este imperio persa, no duró demasiado, se extinguió con la llegada de Alejandro Magno, cuando Alejandro invadió a los persas y derrotó al último rey, a Darío III. Esta dinastía tan poderosa que hizo de los persas un gran imperio es la dinastía de los Aqueménidas, que se extinguió con Darío III, el que cayó derrotado contra Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Desde Persia, nuevas dinastías que sucedieron a Darío III trataron de asemejarse a la de los Aqueménidas. Algunos de esos fueron los partos o los sasánidas, que eran dinastías persas, que lucharon a lo largo de los siglos contra los romanos, contra los bizantinos y contra toda tribu que acosaba a los persas desde Asia Central. Pero nunca se volvió a igualar aquel imperio aqueménida. Ya con la llegada de los musulmanes a la región en el siglo VII ya después de Cristo, los persas no serían independientes casi en ningún momento de la Edad Media. Eso sí, se amalgamaron al Islam por completo e integraron los grandes califatos de la zona. Sufrieron también las invasiones de los turcos y de los mongoles, hasta que durante el siglo XVI, ya en la Edad Moderna, una dinastía mitad túrquica, mitad persa, volvió a crear un reino independiente. Fue la dinastía safávida. Ya todas las dinastías persas y todo su pueblo también, como digo, se había incorporado al Islam, mayormente en su rama chiita. La dinastía safávida tuvo a su primer rey, al Shah Ismail I safávida, que reinó entre 1501 y 1524. Fue el nuevo impulsor del mundo persa, obviamente con la raigambre ya islámica. Shah, por cierto, que lo mencioné un par de veces, es el antiguo título que recibían los persas reinantes, y que de hecho fue un título que se mantuvo hasta 1979. Ya con la llegada de la República el título se evaporó. Los safávida, entonces esta dinastía del siglo XVI, concentraron su poder en el Azerbaiyán iraní, lo que hoy es el norte actual de Irán, y lograron dominar hasta Mesopotamia. Allí chocaron durante los siguientes 2 siglos contra el Imperio Otomano. No era poca cosa dominar Mesopotamia, el actual Irán, y llegar a enfrentar al mismísimo Imperio Otomano de esa época, ¿no? Los persas safávidas fueron en cierta forma los que revivieron una especie de imperio persa. También establecieron de forma oficial al chiismo como la rama religiosa del Islam, la rama de su pueblo, en contraposición a su vez de los sunitas,
¿Qué eran los otomanos? Los turcos otomanos profesaban el suniismo. Esta diferenciación los llevó a constantes guerras a los otomanos contra los persas, hasta que a mediados del siglo XVIII comenzó un nuevo periodo de decadencia en el mundo persa y obligó a un recambio dinástico. Tras haber perdido Mesopotamia, que era la parte más rica del imperio, contra los turcos, de hecho la perdieron, allí cae Bagdad, la ciudad de Bagdad, actual Irak, y se incorporó a los otomanos. También perdieron más territorio, por cierto, los persas contra los rusos y al este contra los afganos. Ya entraron en una crisis de sucesión que no se solucionó hasta fines del siglo XVIII. En 1794 entró una nueva dinastía, la dinastía de los Qajar. Los gobernantes Qajar también eran de estirpe túrquica y perdurarían hasta bien entrados el siglo XX, ya en nuestra era y muy cerquita de nuestro tiempo. Intentaron mantenerse neutrales durante la Primera Guerra Mundial, pero aquello era bastante imposible, digamos, para las ambiciones que tenían distintas potencias en esa zona, en la actual Irán. La dinastía de los Qajar terminó de caer en 1925, ya con la Primera Guerra Mundial terminada, y entró en Persia una familia aliada de los británicos, la dinastía de los Paleví. Antes de la llegada de los Paleví, que son en definitiva los que van a ser derrocados en la revolución de los ayatolás, debemos entender que lo que hoy es actualmente Irán ya arrastraba gran influencia desde Occidente. No era para el siglo XX una zona completamente rural, bueno, era rural, pero habían llegado ya las ideas de Occidente a Irán, a todo el mundo, e Irán, por cierto, no podía escapar, los persas no podían escapar a esta occidentalización del mundo, si se quiere. Durante el siglo XIX, bajo la dinastía Qajar, Gran Bretaña había puesto sus ojos en Persia. Su interés era proteger las rutas comerciales hacia la India, la gran fuente de poder de los ingleses, impidiendo el paso de cualquier tipo de tropas extranjeras vía terrestre. A su vez, otro pretendiente de influencias en la zona persa es el Imperio ruso, que tenía sus serios intereses en la región, queriendo expandir su poder hacia el sur, hacia el Golfo Pérsico. De ahí que varias guerras entre Rusia y los británicos se hayan dado durante el siglo XIX, ya que ambos chocaban en Oriente. Los Qajar entonces en esta situación se vieron muy debilitados, un contexto donde dos potencias en auge de la época compiten en su territorio y los persas no pudieron evitarlo. Los gobernantes Qajar no pudieron ejercer demasiada influencia. La verdad es que sus ejércitos no podían frenar ninguna invasión extranjera de estas dos potencias. Rusia de hecho le arrebató todo el Cáucaso al norte del río Abas. También le arrebató a Armenia y Azerbaiyán. Y a fines del siglo XIX había completado la conquista de lo que hoy es Turkmenistán y Uzbekistán, que si se fijan es una gran porción de territorio al este de Irán. Fue en esos años, a fines del siglo XIX, que el Shah Nasreddin Qajar, Nasreddin I, terminó recurriendo a los británicos para contrarrestar la influencia rusa. Nasreddin, durante la década de 1880, comenzó a otorgarle varias concesiones a los ingleses, tanto de comercio como de navegación. También le otorgó el monopolio del tabaco y hasta incluso la implementación de la banca, que esto se demoró un tiempo, pero ya en esta época, a fines del siglo XIX, la influencia británica ya era importante, y el rey Nasreddin accedía, como dije, para contrarrestar el peso ruso. Todo esto, claro, sin contar que Gran Bretaña ya ejercía su influencia militar, digamos, marítima, desde la India, en el sur del país de los persas y también en el este. Pero él ya entendió que no había otra opción en esa partida de juego de ajedrez, ¿no? Que si tenía que jugar por alguna potencia, debía elegir. Si caía en la neutralidad, iba a ser completamente derrotado. Así que eligió un bando y eligió el dominio británico. Todas las cuestiones, la verdad, eran sensibles para la población persa que observaba como una potencia extranjera se inmiscuía en los asuntos políticos internos, de toda índole, por supuesto también económicos. Pero bueno, el asunto más particular fue la cuestión del tabaco, que generó malestar en los productores agropecuarios. En líneas generales, la mayor parte de la población era rural y también bastante pobre en aquella época. Y aunque podía estar disgustada por las decisiones del monarca, del Shah Nasreddin,
Poco podían hacer los campesinos para interferir. Sin embargo, había un sector de la sociedad persa que siempre había mantenido un gran prestigio en la corte de los reyes, que eran los clérigos chiitas, y aquí entran a jugar un papel importante. En esta época veían que estaban perdiendo mucho poder y alzaron la voz contra la política del monarca. El alcance de estos predicadores había estado cada vez más reducido en la dinastía de los Qajar, y para fines del siglo XIX eran un grupo directamente disidente. Tenían alcance directo, eso sí, a las poblaciones rurales, de las que les hablo, y llegaron incluso a fomentar un boicot sobre la producción de tabaco, oponiéndose justamente a la intervención británica. Y eso le generó problemas tanto a Inglaterra como a la corte del Shah Nassereddin. La presión religiosa y también popular, esa es la realidad, hicieron que el monarca frenara las concesiones y suspendió por el momento las exenciones del tabaco. Nassereddin fue un rey que simpatizaba con Occidente, esa es la verdad. Llegó a muchos acuerdos con los británicos, no solo acuerdos económicos, sino también de cuestiones políticas, y hasta arregló varios viajes a Europa, mostrando que su país se abría a nuevas corrientes de pensamiento. El Shah Nassereddin, de hecho, fue el primero que visitó Europa, el primer monarca persa. Estuvo en Londres y en otros lugares cercanos. Además, contrajo préstamos para modernizar su país e implementó varias reformas educativas. Introdujo también la fotografía, el telégrafo y el correo moderno. Fue todo un modernizador que quiso imitar lo que veía en Europa. Pero sus reformas no llegaron más allá que a Teherán y a alguna ciudad puntual. El grueso de la población persa, veía con malos ojos su gobierno, especialmente el clero chií, que se veía relegado del poder. El descontento interno llegó a tal punto que Nassereddin en 1896 fue asesinado. Fue asesinado en un atentado por un disparo a manos de un fanático musulmán que se cansó de las posturas extranjerizantes, según la lógica local, y lo asesinó. Al fin y al cabo era visto como un títere, ¿no?, que desfilaba por Europa, y la verdad, en épocas bulliciosas de atentados a monarcas, a Nassereddin le llegó también el suyo. Hasta en eso, por cierto, se parecía a los occidentales. Recuerden que en esta época, fines del siglo XIX y principios del XX, hay atentados terroristas en toda Europa, anarquistas, nacionalistas, fanáticos, que buscaban un cambio a través de las armas. Por cierto, uno de esos sucesos da origen a la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, el suceso que aconteció en 1896 en el mundo persa no provocó una amenaza directa al régimen de la dinastía de los Qajar. Sin embargo, sí representaba un aviso de la influencia de ese clero chiita, o mejor dicho, de todo el clero musulmán, que también ya había provocado un masivo boicot al tabaco, como explicamos. Los chiitas eran mayoría en el mundo persa, dominaban el ámbito local, pero en esos años la prédica del Islam llegaba desde todos los rincones de Oriente, desde todos los lugares. No solo eran chiitas los que influían en el pensamiento de los pueblos rurales de Oriente. Los clérigos musulmanes solían ser profesores en sus respectivas instituciones educativas, eran profesores religiosos que enseñaban a interpretar el Corán, y algunos varios por cierto, mostraban una tendencia a participar en el activismo político. En líneas generales, el discurso político iba por supuesto en contra de Occidente y de los vicios económicos y morales que estos llevaban a sus pueblos. Pese a dicha prédica, la verdad es que típica de la época y también difundida en las universidades de Europa, los clérigos conocían muy bien Occidente. Algunos de los más famosos y populares visitaban las capitales de Europa. Paseaban por París, por Londres, compartían encuentros con escritores, poetas, y entendían también los movimientos obreros de la época. Veían con sus propios ojos la industrialización, el desarrollo de las grandes ciudades, una cierta tendencia a la secularización también. Se sentían de hecho intelectuales, de la misma manera que un intelectual europeo. Sin embargo, sus fieles, cuando volvían a sus pueblos, les predicaban en contra de todo esto. Les decían que había que liberarse del yugo imperialista occidental, pero para eso debían también las naciones islámicas modernizarse. Es decir, el clero rechazaba a Occidente y a sus prácticas económicas y morales, pero aceptaba que debían imitarse algunas reformas políticas.
siempre y cuando pasaran antes por el tamiz de la lectura religiosa, por la ley islámica. Ideas como la república, como un parlamento, una constitución e incluso el nacionalismo mismo llegaron a penetrar en estos líderes religiosos. Uno de esos líderes, de los más populares de su tiempo, se llamaba Al-Afghani. Provenía de Afganistán, pero había recorrido la verdad todo el mundo islámico y también fue uno de esos que visitó tantas capitales europeas como pudo. Dio además muchas entrevistas a periódicos occidentales. En una entrevista a un medio británico, Al-Afghani afirmó con toda libertad que los ingleses debían irse de la India, de Egipto y obviamente de Persia. Dejar de explotar a Oriente era la demanda de Al-Afghani, básicamente. En dicha entrevista también ponía de manifiesto esto que les vengo mencionando, que las ideas políticas occidentales podían implementarse en Oriente si se combinaban con la Sharia, con la ley islámica, en una especie de reforma político-religiosa que Al-Afghani comparaba con el protestantismo luterano. Sí, es curioso, pero lo comparaba de esta forma. Textualmente Al-Afghani declaraba lo siguiente, y lo leo textual para que se entienda. El auténtico espíritu del Corán está en perfecta consonancia con las libertades modernas. Un musulmán culto que esté familiarizado con los principios liberales de Europa es capaz de transmitírselos fácilmente a su pueblo con la autoridad del Corán, sin las dificultades que rodearon a Martín Lutero. Es un poco curiosa la mención de Lutero por parte de Al-Afghani, ¿no? Probablemente esto se dio porque la recibió exclusivamente de Inglaterra, ¿no? De que fue una modernización para el mundo protestante. Esa era la lectura propia de fines del siglo XIX. Pero si nos ponemos a hilar fino, tiene sentido, porque Al-Afghani estaba exigiendo, en cierta manera, una teocracia. Y parte de lo que fundó Lutero en su tiempo fueron teocracias, ¿no? Pero bueno, no viene todo esto al caso. Lo que sí vale entender, y creo que quedó claro, es el concepto del clero musulmán, la influencia de ellos en la población mayoritaria de los países de Oriente. Todos los pueblos del Islam, sean árabes, turcos, persas o de cualquier etnicidad, estaban globalizados en las novedades de Occidente para principios del siglo XX. Y la Persia Qajar no escapaba al contexto. Tras lo ocurrido con el asesinato del mencionado, el Shah Nassereddin, en 1896, unos años después, en 1906, estalló una revolución constitucional en la propia capital, en Teherán. Todas las ideas de libertades modernas habían calado hondo en los reformistas de 1906, y fueron dos líderes religiosos los que impulsaron las revueltas. Eran dos ayatolás, por cierto, Abdollah Behbahani y Mohammad Tabatabai. Así se pronuncia, no lo dije mal, por cierto. La revolución de 1906 entonces, si nos ponemos a hilar fino, también era una revuelta típica de la época. Si miramos el contexto, los años cercanos a 1906, un año antes había ocurrido lo mismo en Rusia, donde los liberales le exigieron un parlamento al zar, que concedió, por cierto, la Duma. Lo mismo ocurriría unos años más tarde en el centro del poder otomano, en Constantinopla, bueno, en Estambul. El Partido Liberal de los Jóvenes Turcos tomaron el poder en 1908, que venían a ser algo parecido a la revolución de ciertos grupos juveniles que querían modernizar las estructuras políticas. Bueno, en Persia pasaba lo mismo, y los líderes de esas revueltas eran en este caso ya ayatolás. Ayatolás, por cierto, viene a ser un teólogo, profesores dedicados al estudio del Corán, exclusivamente al estudio del Corán y por supuesto a la prédica de Mahoma, pero en la rama chiita. Ayatollah vendría a ser un título, una especie de doctorado, pero en el mundo chiita, no en el mundo sunita. Pero bueno, volviendo a 1906, está claro que los persas no escapaban al contexto. La revolución constitucional, a pesar de todo, que fundó desde ese momento una constitución y un parlamento para el país, no logró prosperar en el tiempo. Esta vez fueron los rusos los que intervinieron en favor de la dinastía reinante de Persia, de los Qajar, y para 1910 habían logrado estabilizar la situación interna. Llegaron incluso a ejecutar a uno de estos dos ayatolás de la revuelta, al que mencioné primero, Behbahani, Abdollah Behbahani. Lo ejecutaron en 1910. Gran Bretaña, por su parte, mantenía también un control total del país,
pero más influyente en la parte sur, y a partir de 1908, además, había descubierto un yacimiento de petróleo en Masjid Suleimán, en el sudoeste del país. Una compañía creada exclusivamente para esta explotación, la Anglo-Persian Oil Company, se hizo de repente con un recurso vital en la época y puso los ojos aún más abiertos, los ojos de Inglaterra, en Persia. La Anglo-Persian Oil Company contaba con una concesión de 60 años. Por supuesto, todo aceptado también por la dinastía de los Qajar, que poca influencia tenían en responder a las potencias extranjeras como ya mencioné. En pocos años, los sueños idealistas de los ayatolas se habían caído. Con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, británicos y rusos directamente se repartieron el país. La dinastía Qajar ya estaba prácticamente en ausencia del poder. El último Shah, Ahmad Qajar, no ejercía ningún rol de gobierno y en 1921 fue depuesto por su ministro de guerra, un militar que había defendido su país contra los rusos, llamado Reza Shah. El nuevo jefe de Estado tardó unos años en imponer su autoridad internamente, hasta que en 1925 fue proclamado como nuevo monarca. Fundó ese mismo año, en 1925, una nueva dinastía, la dinastía Pahlaví. Gobernaría Reza Shah como Reza Shah I o Reza Pahlaví I durante 15 años, hasta 1941, y abriría una nueva etapa para el reino de Persia. La autoproclamación de un jefe militar estaba íntimamente ligada a los británicos, quienes nunca se habían ido de Persia y le aseguraron a Reza Pahlaví el apoyo, a cambio claro de mantener los vínculos en su tierra. Reza Pahlaví entonces, con el apoyo de los británicos, estimuló la modernización del país, mejoró las carreteras, creó universidades laicas, claro, construyó una vía férrea, la primera, que resultó clave entre el Golfo Pérsico y el Mar Caspio, el sur y el norte del país, que tienen salida al mar. Se fundó también el primer banco central bajo su gobierno, siendo este el único emisor de papel moneda del país, lo que antes, a fines del siglo XIX, no se había podido crear. El Shah también gestionó distintos pactos de no agresión y amistad con naciones vecinas, como Turquía, Irak y Afganistán en las zonas limítrofes, y también permitió el comercio con Alemania, desde donde fueron llegando una gran cantidad de ingenieros y técnicos alemanes y austríacos que buscaban modernizar a la industria persa. En cierta forma se abría el comercio, se modernizaba de lleno con Reza Pahlaví y comerciaba ya directamente con Alemania, que venía como una potencia en auge, y esto generó cierto recelo, claramente, tanto en Rusia como en Gran Bretaña. Generaría serias rispideces al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tanto Gran Bretaña como la Unión Soviética, ya no estaba el Imperio de los Zares, la Unión Soviética, exigieron que Irán rompiera todo vínculo con la Alemania nazi, pero el emperador Reza Pahlaví se opuso a estas presiones. Como respuesta, ambos países tuvieron que tomar una decisión e invadieron simultáneamente Irán. En la invasión anglo-soviética de 1941 y tras una corta resistencia de las fuerzas persas, Reza Pahlaví debió abdicar en el acto. No tenía forma de contrarrestar otra vez el envolvimiento de rusos e ingleses. Abdicó de su hijo y heredero, un joven de 21 años llamado Mohammad Reza Pahlaví, que reinaría nuevamente bajo la vigilancia de los aliados. En noviembre de 1943, los líderes de las potencias aliadas, preparándose para el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt por Estados Unidos, Winston Churchill por Inglaterra y el secretario general de la URSS, Joseph Stalin, se reunieron en la capital de Persia, en Teherán, para mostrar su compromiso unilateral en la guerra contra los nazis. Usarían desde entonces a Irán como plataforma para abastecer económicamente a los ejércitos, que estaban acogotando a las potencias del eje. Con el triunfo de los aliados y finalizada la Segunda Guerra Mundial, los iraníes habían visto en dicho periodo varias crisis de escasez de alimentos y de recursos en su propio país, ya que los aliados confiscaron la mayor parte de las cosechas del fértil norte de Irán. Tanto británicos, soviéticos, como también ya estadounidenses, utilizaron los suministros de grano para abastecer a las tropas extranjeras. Los persas también presenciaron uno de los primeros episodios de la Guerra Fría, ya que Stalin se había adueñado del norte de Irán y había fundado las repúblicas de Azerbaiyán y de Kurdistán. Estados Unidos debió negociar la entrega de concesiones petroleras a la URSS para que Stalin liberara el país.
Como vemos, la Persia de los Paleví había quedado sumida en la pobreza, había sufrido muchísimo, su ingreso sin querer a la Segunda Guerra Mundial. Durante todos estos años, en el periodo de entreguerras y ya iniciada la etapa de la Guerra Fría, el clero musulmán enardeció su radicalización, y no era para menos. Veía constantemente que potencias extranjeras se llevaban sus recursos y veía cada vez más empobrecida a su población. Los clérigos chiitas habían alineado toda su prédica contra Occidente. Creían que no había otra opción más que dar un golpe al gobierno y por las armas. Durante el reinado de Reza Pahlaví no jugaron casi ningún papel en la esfera del poder. El monarca, de hecho, intentó alejar todo tipo de influencia del clero sobre la población rural. De hecho, los chiitas vieron un proceso de secularización avanzada en la enseñanza, que era la principal oposición de los predicadores. Tras la Segunda Guerra Mundial, todo este sector religioso asumió ya que la única manera de cambiar el rumbo del país y volver a guiarlo por las reglas del Corán era por medio de un levantamiento armado. En 1946 surgió en la propia Teherán un grupo revolucionario que buscaba asesinar a todo el que interfiriera con las leyes del Corán. Un grupo armado, básicamente, de nombre Fedayines del Islam. Eran jóvenes devotos del islamismo chiita, básicamente estudiantes de teología que predicaban lo mismo que los clérigos desde hacía mucho tiempo, pero que ahora militaban en el activismo político, en las organizaciones armadas clandestinas. Los Fedayines del Islam, los devotos de esta organización armada, propiciaron atentados a historiadores seculares, a funcionarios de gobierno e incluso intentaron asesinar al Shah, a Mohammad Pahlaví, un ayatolá popular de esos años llamado Abul Qasem Kashani. Simpatizó por estos jóvenes directamente terroristas y hasta se unió a algunas de esas conspiraciones, contra funcionarios o contra el propio monarca. Lo curioso es que el ayatolá Kashani no era un joven idealista, no era un estudiante de teología, era un profesor muy prestigioso, con más de 60 años, que había integrado el parlamento iraní hacía no mucho tiempo. Tenía cierto prestigio entre los persas como un predicador sensato y moderado. Pero bueno, aún así, de su gala de moderado se involucró en la lucha armada, a pesar también de las diferencias de edad, ¿no? Lo que demostraba lo caldeada que estaba ya la situación. El ayatolá, que se había incorporado a esta organización, terminó cayendo preso, acusado de sedición, y en 1948 fue mandado al exilio en la ciudad de Damasco. En aquellos años, los iraníes también vieron en las potencias occidentales una nueva intervención en el mundo musulmán, en 1948 puntualmente, con la creación del Estado de Israel por parte de la ONU. En 1948 la ONU, con todo el aval de los países occidentales que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, decidieron crear un Estado judío en el levante mediterráneo y también decidieron la partición de Palestina. Esto se venía gestando desde hacía años, vieron de hecho los musulmanes la llegada de judíos constantemente, hasta que se terminó dando de forma oficial la creación del Estado. Tanto Kashani como todo el clero chiita protestaron enormemente a favor de los árabes y en contra de la política británica y de la formación de un Estado judío en esa zona. Lo vieron directamente como una provocación, y una provocación bastante severa que recrudeció todo ese odio que venían acumulando, ¿no? El ayatolá Kashani desde el exilio se convirtió prácticamente en un político popular, escuchado y aclamado por las poblaciones todavía rurales y también por todo el clero local, que seguía sus indicaciones como un mandato tanto religioso como político. El ayatolá era visto, por cierto, como un intelectual también, pero ahora metido en el barro de la política. Al fin y al cabo era un teólogo que había dedicado su vida al estudio y a la reflexión del Corán, pero que a esta altura podría proponerse incluso gobernar, derrocar quizás al Shah y gobernar él, o meterse en el parlamento. Por cierto, el parlamento iraní seguía de cerca sus posturas. Varios primeros ministros y funcionarios que se oponían a él fueron asesinados por estas organizaciones armadas clandestinas, a los que Kashani también celebraba, asesinatos que celebraba el propio ayatolá. Decía que estos eran los mejores y más útiles golpes asestados al colonialismo y a los enemigos del Islam. Pero su postura más controversial
y la que más preocupaba de hecho a las potencias extranjeras, fue su proclama a favor de la nacionalización del petróleo. En marzo de 1951, tras varios años de crisis política, el Parlamento votó por unanimidad la nacionalización del petróleo. El Parlamento había elegido también a un aliado de Kashani, a Mohammad Mossadegh. Este era también un político directamente, obviamente chiita, también se puede decir que fanático, pero un poco más pragmático que Kashani, más político que teólogo, digamos. Sin embargo, las facciones internas de los clérigos también comenzaron a tener diferencias entre sí. En la lucha por el poder, que ya se veía, se olfateaba que un ayatolá podía, si quería, dar un golpe en el Estado persa. La situación se fue volviendo cada vez más inestable, mientras que las fuerzas leales al Shah poco podían hacer contra las organizaciones armadas, que ejercían en la práctica un poder policial. Fue entonces que en 1953 fue el propio Estados Unidos el que intervino en los asuntos de Teherán. Primero intentaron, en una acción combinada con Gran Bretaña, instigar a un boicot mundial contra el petróleo iraní, para presionar económicamente al Parlamento. La estrategia podía funcionar, pero llevaría demasiado tiempo, y corría el riesgo también de que aliados como la URSS, directamente desde Moscú, ayudara a Irán a esquivar el bloqueo. No nos olvidemos que estamos ya en los años 50, en 1953, pleno comienzo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. De todas formas, el petróleo estaba controlado ya por Gran Bretaña y a su vez por Estados Unidos. Fuerzas militares aliadas ya se habían movilizado para tomar el control de la refinería de petróleo más importante del país, al sur, la de Adabam. El gobierno iraní de Mossadegh no estaba dispuesto a dar el brazo a torcer, por lo que tanto el presidente norteamericano, Dwight Eisenhower, como el premier inglés que había vuelto a ser Winston Churchill, acordaron dar un golpe de estado en Teherán. Derrocaron a todo el gobierno y pusieron bajo el mando ejecutivo al general Fazlollah Zahedi el 19 de agosto de 1953. Fue de hecho este atentado una de las primeras acciones en que se desenvolvió la inteligencia, los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La CIA tuvo mucho que ver en este golpe de Estado. Mossadegh fue depuesto y encarcelado de la misma manera que el ayatolá Kashani. La dinastía Pahlaví, bajo su rey, el Shah Mohammad Reza Pahlaví, volvió a recuperar su autoridad. Más que nada fue un golpe al parlamento, no a la monarquía, evidentemente, lo de Estados Unidos. Tanto el monarca como norteamericanos y británicos sabían que el problema de la nación persa podía provenir desde muchos lugares, pero era en la radicalización chiita del clero donde más riesgo podía existir. Y lo sabían desde fines del siglo XIX, con las protestas del tabaco, y las rebeliones constitucionales e incluso el asesinato de un monarca. Para la década del 60, una nueva camada de ayatolás reemplazaron a los anteriores, y entre ellos destacaba un personaje aún más radical que Kashani, un teólogo llamado Ruhollah Khomeini, que volvería a generar preocupación en la corte real. Khomeini nació en el año 1902, en la provincia de Markazi, a 500 kilómetros al sur de Teherán, casi en el centro del país, si lo miramos en un mapa. Era una zona rural en su momento, hoy también en parte, y nació en un entorno propio de costumbres islámicas chiitas. Por tradición familiar se dedicó a los estudios religiosos durante toda su vida, y para 1950 ya era reconocido como un ayatolá, este título que mencioné antes. Había visto también toda la convulsa historia reciente de su país, y así como todos sus colegas, compartía el rechazo a la élite real y a las potencias occidentales. Ya en la década del 60, con más de 60 años también, Khomeini encontró abierto el escenario del liderazgo clerical tras la muerte de algunos otros prestigiosos ayatolás, tal como fue el caso de Kashani, de quien hablamos recién, que falleció en 1962 cumpliendo su condena en prisión. Khomeini aprovechó los acontecimientos para meterse en el activismo político, siguiendo los ejemplos de Kashani, de otros ayatolás que ya mencionamos, o de lo que ocurrió a fines del siglo XIX. En cierta forma, Khomeini fue como un sucesor de Kashani, de este último, pero más radical y también más ambicioso. Su tema de incursión en las cuestiones de gobierno fue la Revolución Blanca, un programa de reformas que encabezaba el propio monarca, Mohammad Pahlaví. Las reformas de la Revolución Blanca buscaban modernizar el país con medidas que combinaban
políticas de libre mercado con algunas intervenciones estatales. Pero en el fondo el monarca pretendía básicamente menoscabar la influencia de estos predicadores islámicos. Él ya sabía que eran la única amenaza severa que podía generarle la destitución incluso. Así que empezó a promover todo aquello por lo que el clero mostraba oposición. Promovió nuevas libertades civiles, como el derecho al voto a las mujeres, la posibilidad de que las mujeres también ocuparan cargos públicos, y principalmente impulsó una campaña de alfabetización en las escuelas, en contraposición con las academias religiosas del interior. Esto era probablemente lo que más molestaba, en definitiva, al clero chiita. Todo el chiismo se manifestó en contra, por supuesto, y el que más se hizo escuchar fue el ayatolá Jomeini. Desde la ciudad de Qom, Jomeini reunió a toda la comunidad clerical iraní y pronunció un enérgico discurso en contra de las reformas. Jomeini en Qom se sentía como un verdadero elegido, como un verdadero profeta. Miles y miles de personas se juntaban para escucharlo. Jomeini no solo reducía sus críticas en las prédicas, digamos, en sus discursos populosos que daba, también lo hacía a través de manifiestos escritos, incluso en la prensa. Allí mostraba las firmas también de otros clérigos religiosos chiitas iraníes de alto rango que también estaban a favor de sus ideas. La idea, por cierto, era la de siempre. Enumeraba las diversas formas en que el Shah supuestamente había violado la Constitución, condenaba la expansión de la corrupción moral frente al Islam y acusaba al monarca de sumisión a los Estados Unidos y principalmente a Israel, que como dije fue un tema a partir de 1948 central para el clero chiita. En junio de 1963, por orden del Shah Pahlaví, Jomeini, debido a sus discursos incendiarios, fue arrestado en la ciudad de Qom y fue enviado a una cárcel en Teherán. La decisión provocó revueltas en las calles y grandes disturbios en todo el país, disturbios que debieron ser sofocados por las fuerzas policiales, y en esos días de junio de 1963 se cree que se ocasionaron más de 400 muertes entre los manifestantes. La popularidad de Jomeini era demasiado visible. A los pocos meses el Shah debió liberarlo y el ayatolá no tardó en volver a cuestionar al régimen. Su discurso más enérgico lo dio en octubre de 1964, que lo llevaría de vuelta a prisión y directamente a ser deportado del país. En este discurso, el ayatolá arremetía contra dos cuestiones principales: la inmunidad diplomática que había sido otorgada en ese momento por el Shah al personal militar estadounidense en suelo persa y el acuerdo de un préstamo con Estados Unidos por $300 millones. Los motivos, tanto la inmunidad diplomática para personal militar norteamericano o este préstamo crediticio, eran simplemente una excusa para desestabilizar aún más al régimen, ¿no? Para darle sentido a su discurso. No eran cuestiones tan importantes. Pero por algún motivo este discurso fue uno de los más grandes que dio Jomeini. Lo dio por supuesto en Qom y lo dio antes de ser exiliado. Fue el último que dio antes de regresar al país más tarde. Así que de este discurso, que me lo leí detenidamente, recorté algunas frases, algunas bastante incendiarias, que creo ilustran bien el contexto del cual estoy hablando. Exclamaba Jomeini de la siguiente manera: el gobierno iraní ha vendido nuestra independencia, nos ha reducido al nivel de una colonia y ha hecho que la nación musulmana parezca más miserable que cualquier pueblo salvaje a los ojos del mundo. Han cometido traición contra este país, contra el Islam y contra el Corán. Todos los miembros de ambas cámaras que dieron su consentimiento a los asuntos recientes son traidores. La realidad es que si los líderes religiosos tuviesen influencia, no permitirían que esta nación sea esclava del Reino Unido un día y de Estados Unidos al siguiente. Estados Unidos es peor que el Reino Unido es peor que Estados Unidos, y la Unión Soviética es peor que ambos, e Israel es peor que todos juntos. Cada uno es peor que el otro, cada uno es más abominable que el otro, pero hoy, puntualmente hoy, nos preocupa esta entidad maliciosa que es Estados Unidos. Haced saber al presidente estadounidense que a los ojos de la nación iraní es el miembro más repulsivo de la raza humana debido a la injusticia que ha impuesto a nuestra nación musulmana. Bien, creo que hasta aquí quedaba claro el tono. Israel, Reino Unido, pero principalmente Estados Unidos era quien se llevaba las críticas.
Pero bueno, tras este incendiario discurso volvió a ser encarcelado Jomeini y unos meses después decidieron exiliarlo. Primero recaló en Turquía y a los pocos meses recayó en Irak. La mayor parte de su exilio lo transcurrió en las ciudades Najaf, una ciudad iraquí que era considerada santa para el chiismo. Allí esperaban que Jomeini se dedique a la vida pastoral junto a su feligresía y no moleste más en la política. Pero la realidad es que Jomeini no había sido olvidado en Irán, y él tampoco olvidaba sus ambiciones, también hay que decirlo. Cada año alguna masiva protesta estudiantil tenía lugar en distintos puntos del país, y el Shah Pahlaví, con el guiño de Estados Unidos y ya de la CIA, recrudecía cada vez más la represión contra las manifestaciones. La violencia nunca dejó de ser la norma durante los años 70, incluso con asesinatos de primeros ministros o funcionarios, siempre provocados por estas organizaciones armadas clandestinas. Estados Unidos en esos años vivía tiempos agitados y su alcance de intervención en Medio Oriente estaba en constante cuestionamiento. En 1973 hubo dos sucesos alineados del mundo árabe que desestabilizaron aún más la política internacional de la región. Los dos sucesos fueron la guerra de Yom Kippur, que tratamos hace no mucho en Historiópolis, y la primera crisis del petróleo, una suba del precio del crudo que estaba en manos de la recientemente fundada Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Irán era parte de dicha organización, pero no tenía el peso suficiente para frenar la decisión de la suba del petróleo, así que Estados Unidos poco pudo hacer allí. Los otros países, mayormente árabes musulmanes, inclinaron la balanza y desataron esta crisis, la de 1973. Digo la primera porque en 1979 y 1980, ya con los ayatolas en el poder, va a haber otra crisis del petróleo. Por Irán, claro, la segunda crisis del petróleo. Estados Unidos, como dije, poco pudo hacer para evitar esta crisis, la primera, la de 1973, y para colmo, 2 años después, en 1975, las tropas norteamericanas eran derrotadas humillantemente en Vietnam. Fue una tumultuosa salida la de Estados Unidos de Vietnam y fue un punto de quiebre para el mundo entero. Y por supuesto influyó en Medio Oriente y en sus aspiraciones de copiar aquella resistencia vietnamita. La visión del mundo, por lo menos del mundo oriental a partir de Vietnam, era que Estados Unidos estaba groggy, ¿no? Y que se le podía dar un golpe si se hacía bien. En 1977 llegó a la Casa Blanca un nuevo presidente con un mensaje de moderación, el demócrata Jimmy Carter, que reemplazaba al republicano Gerald Ford. Jimmy Carter trató de reducir el peso militar en Oriente y en 1978 se involucró en las negociaciones de paz entre Egipto e Israel, que ya estaban a punto de cerrar un gran acuerdo. El presidente norteamericano aprovechó la situación y se ganó la fama de ser el mediador en los acuerdos de Camp David. El primer ministro israelí de ese momento, Menachem Begin, y el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, firmaron en Washington este acuerdo, el de Camp David, el 17 de septiembre de 1978. Lo firmó también, por supuesto, el mandatario estadounidense. Pese a la propaganda de Carter de ser un pacifista que buscaba el fin de las guerras en el mundo, Estados Unidos la verdad es que nunca dejó de intervenir en Medio Oriente. Es cierto que disminuyó un poco la belicosidad, en parte no porque lo quisiera Carter, sino porque había salido derrotada en algunos lugares. Pero volviendo al régimen del Shah Pahlaví en la nación persa, allí la intromisión no podía ocultarse y continuaba a toda máquina. El ayatolá Jomeini había observado todo esto desde el exilio, con mucho detenimiento, y la realidad es que los acuerdos de Camp David, lejos de calmar la ambición de sus seguidores, de los fanáticos religiosos de Jomeini, revitalizó las ansias de dar un golpe al régimen, que durante todo 1978 ya no encontraba forma de frenar las protestas callejeras. Durante septiembre de 1978, es decir, mientras se hacía público el encuentro de Carter en Camp David, en Teherán fue aplacada violentamente una enorme manifestación por orden del propio monarca Pahlaví. En Irán es recordado este día como el Viernes Negro, exactamente el 8 de septiembre de 1978, para nosotros, porque ellos tienen otro calendario. Aquel viernes terminó, se cree, con cerca de 100 muertos. Como respuesta, durante el mes de octubre, las refinerías de petróleo comenzaron una larga huelga general en contra del monarca.
Durante el mismo mes, el ayatolá Khomeini, que estaba exiliado en Irak, fue deportado incluso más lejos. Fue llevado a Francia por pedido expreso del monarca, que claro, lo veía como demasiado cerca y como un constante elemento de inestabilidad. El problema del monarca paleví no era solo que había perdido el control social. De hecho, eso lo había perdido hacía muchos años. El problema era que durante los últimos meses de 1978 había perdido incluso contacto norteamericano, apoyo norteamericano. La recomendación de Washington fue la de abrir el gobierno a los clérigos musulmanes, abrir el juego, ¿no? Ceder, en definitiva. Dentro, por supuesto, de esta política de Carter, ¿no? La medida la intentó llevar a cabo el monarca. En enero de 1979 llamó a un líder opositor moderado, un tipo llamado Shapur Bakhtiar, y lo nombró como primer ministro del Parlamento, con el objetivo de escuchar las demandas del clero chiita, al fin y al cabo. Pero obviamente era demasiado tarde. Khomeini, a pesar de que estaba en Francia, era consultado constantemente por los clérigos locales, y la respuesta del ayatolá fue rechazar como ilegítimo todo el régimen, tanto del propio Shah como de Bakhtiar, el nuevo primer ministro. Sin nada más que hacer, el monarca paleví, acorralado, terminó abdicando el 16 de enero de 1979. Ese mismo día abandonó el país manejando su propio avión y terminó recalando con su familia en Marruecos, donde encontró asilo. Bueno, después tuvo que buscar otros lugares, porque no era bienvenido en ningún lado, casi el monarca persa. A cargo del poder quedó entonces en Teherán el primer ministro Bakhtiar, este que mencionamos, pero claro, sin ninguna autoridad. La realidad era que Khomeini ya había empacado sus cosas para volver a su suelo natal. El 1 de febrero regresó triunfalmente a Irán y fue recibido por una jubilosa multitud, que es estimada por medios internacionales en hasta 5 millones de personas. En su vuelo charter de Air France, de regreso a Teherán, lo acompañaron 120 periodistas, todos europeos, que aunque le hicieron preguntas, se cree que el ayatolá no respondió a ninguna. El jolgorio se desató en las calles, que alcanzó incluso la invasión de la embajada norteamericana en Teherán, abriendo un conflicto diplomático inminente entre Estados Unidos e Irán desde el día 1. En cuanto a la política interna, desde el día de su regreso, Khomeini no aceptaba otra cosa que el cargo de poder absoluto para él. Señaló a un aliado suyo para que sea una especie de primer ministro interino, de tránsito, que se llamaba Mehdi Bazargan, y adujo claro que la decisión no era de él, sino del gobierno de Dios, del gobierno de Alá. A medida que el movimiento de Khomeini ganaba impulso, los soldados empezaron a desertar hacia su bando, y a medida que se extendía la revuelta, las armerías eran capturadas. Todo lo cercano al régimen anterior escapaba del país, siempre y cuando podía, si no, obviamente era encarcelado y luego ejecutado. El propio Bakhtiar debió exiliarse en Francia antes de ser ejecutado, el último primer ministro que, a pesar de que estaba a favor del chiismo, claro, había aceptado un cargo por el monarca. En marzo de 1979 se aprobó un referéndum para reemplazar a la monarquía por una república islámica, referéndum que salió con una victoria a favor de esta decisión con el 98% de los votos. También inició un proceso parlamentario para reformar la Constitución, aquella de 1906 que poco se había acatado, a decir verdad. En diciembre de 1979 se sancionó esta Constitución, la Constitución Islámica de Irán, y el nuevo gobierno concretaba de esta forma toda la legalidad institucional propia de Occidente, si se quiere. Khomeini había prometido todo aquello desde su exilio, lo de establecer una forma de gobierno moderna, republicana, democrática y constitucional, regulado por supuesto bajo la ley islámica, algo de lo que sus antecesores, sus ayatolás antecesores, también lo habían dicho, que si llegaban al poder iban a hacer todo esto. Lo nuevo que traía la República era la aparición de un cargo especial, la de líder supremo de la República Islámica de Irán, que fue al fin y al cabo constitucional, porque en la reforma constitucional se creó ese cargo. El cargo era vitalicio, claro, y obviamente era para el propio Khomeini. El tan ansiado régimen republicano, sin un monarca persa y sin influencias extranjeras, del que tanto se había escrito y exclamado por el clero chiita, finalmente se había concretado. El suceso cambió para siempre el escenario regional de Medio Oriente.
convirtiendo a Irán en una base de operaciones anti-Occidente, principalmente anti-Estados Unidos, promotora del terrorismo islámico y enemiga a muerte del Estado de Israel, que para los ayatolas no es más que un apéndice satánico de Washington. Las naciones islámicas suniitas también pasaron a vivir preocupadas por Teherán, ya que por su rama chiita también siguen siendo oponentes. De lo que no puede quejarse Estados Unidos es que Khomeini copió la forma de gobierno republicana europea, aquella por la que Estados Unidos se había metido a la Primera Guerra Mundial. Lo hizo como tantas naciones de Oriente con la etiqueta de repúblicas. Irán también tomó esos elementos occidentales y proclamó su república, destronando a un rey. Así como las revoluciones republicanas supieron tirar monarquías durante el siglo XIX y el siglo XX, en el mundo persa pasó exactamente lo mismo, destronando al último Shah, Mohammad Reza I, y a su dinastía Pahlaví, que hacía gala de un imperio de 2500 años de historia. El condimento agregado obviamente fue el del fanatismo islámico, pero simplemente fue eso, un condimento autóctono que se incorporó en la Persia medieval, pero que si sacamos el condimento religioso, la revolución iraní del Ayatollah Khomeini no difiere casi en ningún aspecto de las revoluciones republicanas de Rusia, China, Cuba o cualquier nación que haya nacido bajo el pretexto revolucionario republicano. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo en el que, aprovechando la actualidad, tratamos de entender la historia reciente de Irán y su gran peso en Medio Oriente. Como siempre, los invito a que si les gustó el episodio le den like, comenten y si no están suscriptos, por favor los invito también a suscribirse. Sin más, me despido aquí y ya los espero la próxima para una nueva entrega de Historiopolis.